Y ahora vamos a empezar con nuestras herramientas. Vamos a usar dos, ¿de acuerdo? Dos iniciales que nos importan mucho para que puedan ir conociendo. Se llama la herramienta Extrude y ya está. Entonces vamos a ver cómo es que funciona esta herramienta que estamos llamando Extrude, la que está aquí. Esta herramienta llamada Extrude, como dije, permite que tú selecciones una de las caras y luego te permite generar una elevación de esa cara, ¿no? Y así como funciona con las caras, también funciona con los segmentos. Y quiere decir que si selecciono este segmento que está acá, o este edge, me va a permitir, ¿no?, crear otro polígono en esta dirección, y yo puedo crear acá ¿sí?, otra cara más. Puedo extruirla. Así se llama la función. Vamos a ver, vamos a aplicarlo entonces en nuestro objeto. Voy a seleccionar este de aquí, face, selecciono la cara que necesite, seleccionen la cara correspondiente y utilizas la herramienta que se llama Extrude. Bien, ahora vamos a entender un poco cómo es que funciona esto. Vamos a agrandar esta ventanita, ahí está. Miren, esta función Extrude funciona del modo siguiente. Si nos vemos aquí, en el momento que hemos seleccionado nos aparece este icono, un gizmo que nos está explicando que tenemos la función para mover en el eje Z, en la flecha Y o en la flecha X. Y también tenemos, ¿no?, estos cubos que están en los extremos de las flechas que permiten escalar ese polígono internamente sin generar una elevación. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con esta función que está aquí, eje Z, hacemos clic y lo movemos hacia arriba. Como se dan cuenta, el polígono que fue seleccionado ha creado una elevación. Ha creado una elevación. Acá dice Translate en Z, ¿no? Por ejemplo, aquí. Esto es el valor de lo que hemos movido. Translate en Z. Entonces, ahora vamos a darle Ctrl Z a esto. Esto de aquí, por ejemplo, si yo lo muevo en Y, ¿no?, estarías moviéndolo prácticamente al nivel, lo cual no estaría bien. Está mal eso, ¿no? Tampoco me sería útil si lo muevo en el eje X, ya que yo no necesito un extrude para ese lado. Por lo general, el extrude siempre necesitas tener un volumen. En este caso es mucho más útil moverlo en este eje, ¿no?, por la función que yo necesito. Vamos a hacer algunos ejercicios y van a ver cómo funciona. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahora selecciono otro polígono y vuelvo a utilizar la función de Extrude. Hago clic en Extrude, me aparece nuevamente la ventana y me aparece esto. Entonces, aquí he creado yo la elevación con esta función que es la flecha en Z, pero también puedo hacer clic aquí en el nombre y arrastrarlo a la derecha, ¿eh? También puedo crear esa elevación de esta manera, ¿no? Tengo dos formas, ¿sí? ¿Okay? Entonces hemos visto dos maneras de crear elevaciones con esta herramienta llamada Extrude. Vamos a aplicar una más, su función que tiene. Por ejemplo, si yo selecciono esta cara que está aquí, le pongo Extrude y ahora utilizo, por ejemplo, ya no esta ventana, sino las herramientas de escala que tengo aquí en este gizmo. No esta herramienta de escala que tengo aquí, sino esta que está visible aquí. Me permite, por ejemplo, escalar ese polígono, pero dentro de ese mismo polígono, ¿no?, que me puede ser útil para luego yo poder moverlo así y crear una especie de trapezoide, ¿no?, algo así. Entonces voy a repetir nuevamente
escalo en este eje y luego en este eje. Ok, repito la acción con la tecla G y lo muevo ahora con esta flecha. Entonces fíjense, he creado un polígono que está insertado dentro de esto, ¿no? Con las herramientas de escala. Puedo volver a repetir la función con la tecla G. También si hago clic, por ejemplo, en este cuadradito azul, se activa el cuadrado celeste que está en la parte inferior. Ese cuadrado celeste, con un solo clic y arrastre, ya no tienes que hacer en X y en Y, ¿no? En el rojo y en el verde, sino directamente hace todas las caras. Y luego yo le pongo otra vez G y tengo otra extrusión más. De esa manera es como yo he creado, por ejemplo, esta forma de aquí, ¿no? Con extrude nada más. Puedo hacer lo mismo con varias caras, no solamente con una, por ejemplo, 2, 3, 4. Estas 4 caras que acabo de seleccionar de esta área, puedo utilizar la misma herramienta de extrude, ¿de acuerdo? Y utilizo el cuadradito que está aquí y hago clic acá. Ahí está. Y por ejemplo, ahora he hecho un extrude con las 4 proporcionales, y si quiero también puedo hacer lo siguiente, ¿no? He hecho un extrude de los 4 y también puedo crear individualmente. ¿Sí? Aquí. Hago clic, ahí está, selecciono los dos y utilizo extrude. Nuevamente repito la acción con la tecla G y tengo otra forma, ¿no? Entonces es posible, de acuerdo, es posible de que yo pueda realizar esas funciones. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos aquí nuestras herramientas de extrudes para poder generar, ¿no? Aquí con apagar esta función de aquí, ¿no? Habiendo seleccionado dos caras, se han creado unas caras internas pero de manera independiente. Vuelvo a repetir la acción con la tecla G y ya tengo la elevación para las dos. Muy bien, entonces ahora vamos a ver qué ejercicio puedo hacer con estas herramientas que acabamos de aprender, ¿no? Entonces yo voy a utilizar ahora, por ejemplo, esta herramienta que se llama Split, ¿no? Para crear cortes. Me crea un corte de un extremo al otro, ¿no? De forma lineal. Crea cortes lineales de un extremo al otro y puedo agregarle los cortes que yo necesite, ¿no? Tanto horizontal y transversal. Clic y así. ¿De acuerdo? Obviamente en este caso es solamente para la explicación, ¿no? Ya que un plano que yo puedo crear, ¿no? Puedo darle las divisiones también, ¿no? En el editor de atributos o en el channel box, ahí. No, pero estamos explicando esta herramienta que está aquí, que se llama Split, que se utiliza no solamente para un plano, sino para cualquier otro objeto. ¿De acuerdo? Vamos a borrar esto entonces. Y vamos a seleccionar nuestro plano que acabamos de crear. Bien, por ejemplo, este plano que acabo de crear, los cortes, como pudieron ver hace un momento, se generan de manera lineal y haciendo cortes en el lugar que yo desee, ¿no? Mucho más pequeños, mucho más grandes. Yo elijo
la manera. También puedes hacer lo siguiente: si haces doble clic en la herramienta, le puedes decir que si pones múltiples edge y la cantidad de cortes, en este caso tiene 2, o sea que si yo hago clic va a generar 2 a la misma distancia de los extremos, en este caso de este punto y de este punto. Si le digo 3 y hago clic aquí, se generan 3. Entonces eso en el caso que yo lo requiera. De lo contrario lo dejo como estaba nada más, ¿no? Cerramos esto y vemos que ahora de manera libre yo puedo crear solamente un corte nada más y ubicarlo en la posición que yo deseo. Entonces esta es la función principal que tiene esta herramienta, que se llama Split, que está acá, ¿no? Me permite hacer ese tipo de cortes. Y voy a utilizar esta herramienta que se llama Split. Entonces yo voy a ver aquí que puedo crear rápidamente con el split lo que necesito, ¿no? Face, por ejemplo, estas 4 que están aquí, utilizo extrude, la flecha hacia abajo y ya está, ¿no? Salgo de ahí con la tecla mover, nuevamente selecciono por ejemplo estas 2 de aquí y le digo extrude, lo muevo a la flecha, repito la acción con la tecla G y otra vez tengo esto. Ahí, salgo de mover. Si yo quisiera un corte o 2 cortes adicionales, por ejemplo, aquí o aquí, puedo utilizar la herramienta que se llama Split. Hago un corte por acá y hago otro corte por acá, ¿no? Si es que quisiera. Entonces puedo agregar otro aquí y otro acá. Ahora selecciono estas caras que tenemos aquí y también puedo utilizar la herramienta Extrude, pero para este lado lateral, ¿no? Lo muevo para acá. Bien, ahí está. Acabamos de crear un objeto muy simple con esta función que tenemos con el programa. ¿Ok? Entonces de esta forma hemos visto que estas dos herramientas me pueden permitir a mí hacer diferentes formas o objetos que yo puedo realizar. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un cuadrado como esto. Nos vemos ahí. Selecciono la cara, utilizo extrudes y escalo el polígono en el centro, ¿no? Con la misma herramienta de extrudes. Repito la acción con la tecla G y lo muevo hacia adentro. Fíjense, ya tengo esta función. Ahí está. Selecciono la parte posterior, extrudes, muevo hacia atrás, ¿no? Y utilizo escala. Listo. Con estas mismas herramientas. ¿Bien? Ahora voy a crear cortes justo con esta herramienta que se llama Split. Necesito 2 cortes. Doble clic y le digo que sean dos cortes. Vamos a ver cómo se comporta. Ahí está, ¿no? Close y ya está. Ya hemos creado 2 cortes. Ahora solamente lo que voy a hacer es seleccionar la cara, esta parte, darle extrude y mover esta cara que está ahí. Entonces ahora, ya teniendo esta cara seleccionada, yo puedo, por ejemplo, crear otro extrude y puedo rotarla. Bueno, como veo aquí que está rotando
con una restricción no me deja rotar libremente. Voy a tener que ingresar a esta herramienta y decirle relativo off. ¿Okay? Y ahora sí, ¿no? Esto. Ya tengo esa cara rotada como la quería. Utilizo extrude otra vez hacia abajo. Listo. Selecciono ahora todas las caras. Ahí. Y le pongo extrude. Vamos por aquí. Y lo movemos un poco. Está en modo local. Control Shift, clic derecho. Vamos a ponerle mover. Ok, ahora sí, mover, cambiamos a mover. Y lo ponemos por adelante. Seleccionamos los vértices inferiores y los subimos un poco. Listo. Hemos creado otro objeto únicamente con las funciones de